El año de la luz de Lucifer. Un capítulo más del último libro de Kurt Barker. Deconstruyendo a los Illuminatis. Para entender el luciferianismo ustedes deben entender sus orígenes. Un evento tomó lugar hace miles de años y fue conocido como el año de la luz. Aproximadamente por un año una estrella brillante fue vista tanto de día como de noche. Esto marcó el comienzo del año de Lucifer. Varios tipos de nuevas religiones se esparcieron alrededor del mundo comenzando este tiempo, y todas estas religiones fueron utilizadas como mecanismos de control social. Todas estas religiones antiguas permitieron que un pequeño grupo de aristócratas controlaran a la mayoría de la población. Aunque estas religiones antiguas diferían en muchas formas, tenían ciertas cosas en común. Estas construían estructuras piramidales en casi cada continente del mundo. La mayoría de personas no se da cuenta la cantidad de pirámides antiguas que hay alrededor del mundo. Hay incontables números de pirámides, muchas de las cuales se han degradado en forma en el transcurso de miles de años en el que han estado en existencia. Las sociedades secretas antiguas que crecieron después del año de la luz fueron ciudades-estado centralizadas, eran agrarias, tenían lenguajes escritos y estaban basadas en distintas clases para la sociedad. Tenían realeza que gobernaba, sacerdotes que adoctrinaban, guerreros que reforzaban leyes, artesanos habilidosos y trabajadores de todo tipo. Pero aunque estas ciudades-estado ayudaron a crear mucho de lo que hoy llamamos civilización, cada una estaba gobernada por un grupo de aristócratas. Y este sistema mantenía a la mayoría de la población esclavizada, por medio de algún tipo de adoctrinamiento religioso, viviendo en un estado de superstición. La esencia del satanismo es el arte en el cual los aristócratas gobiernan sobre otros. El abuso ritual satánico es una forma antigua de control mental basado en el trauma, diseñado para llevar a la población a los deseos de los gobernantes. Todas las sociedades secretas aristocráticas practican alguna forma de satanismo. Los aristócratas acaudalados utilizan varios tipos de sociedades secretas para ayudarlos a mantener el control sobre sus regiones individuales en el mundo, pero estas sociedades secretas nunca se han logrado unir de manera exitosa, se temen unas a otras. Los Illuminati son una sociedad secreta de satanistas, que buscan mantener el control sobre las demás sociedades secretas en el mundo. Y después de ganar el control sobre las demás sociedades secretas, los Illuminatis esperan eventualmente controlar todo el mundo. En lugar de enlistar todas estas sociedades secretas por nombre, creo que es mejor enlistarlas por categoría. Estas son: sociedades secretas herméticas, sociedades secretas católicas, sociedades secretas masónicas, sociedades secretas comunistas, sociedades secretas de adoración al demonio, sociedades secretas del Talmud, Cábala, babilónicas. Y sobre todas ellas se encuentra la sociedad secreta con sede en Medina. Antes del ascenso del cristianismo, a través del Imperio Romano, las clases dominantes eran educadas en lo que se conocía como escuelas del misterio. El hecho de que estas escuelas existieran no era el misterio que las rodeaba era lo que se enseñaba dentro de ellas. Lo que se enseñaba en las escuelas de misterio era conocimiento hermético. Hermes era el antiguo dios griego del conocimiento secreto. El conocimiento hermético consiste en la astrología, la alquimia y el ocultismo. Aunque el ocultismo en los escritos herméticos es satánico, no todos los temas contenidos en los escritos herméticos son malignos. No estoy recomendando que estudien antiguo conocimiento hermético, pero sí diré que algunos escritos herméticos antiguos contiene algo de sabiduría y fueron los comienzos del pensamiento científico. Por lo que al punto al que estoy tratando de llegar, es que el conocimiento hermético enseñado en las escuelas de misterio era muy poderoso. Cuando el cristianismo ascendió, las escuelas del misterio no se fueron, sino que fueron subterráneas. Lo que alguna vez fueron las escuelas del misterio se convirtieron en sociedades secretas para la realeza y la aristocracia. Después de que el emperador romano Constantino legalizara el cristianismo en el 313 DC con el Edicto de Milán, se esparció a través de todo el Imperio Romano. Eventualmente, mientras las iglesias cristianas crecían en popularidad y tamaño, estas suplantaron a las viejas religiones paganas. Sin embargo, las religiones paganas nunca desaparecieron completamente, estas se hicieron subterráneas tal como las escuelas de misterio. Estas permanecieron como cultos secretos dentro de la iglesia cristiana en Roma. Estos cultos paganos secretos han existido dentro de la iglesia de Roma desde sus primeros días. Hoy la Iglesia Católica Romana permanece altamente influenciada por los cultos secretos paganos que tomaron la forma de las sociedades secretas luciferinas.
El Gran Cisma fue un evento que tomó lugar en el 1054 después de Cristo. Dividió a la Iglesia Católica Romana del cristianismo ortodoxo. Esta división se debió a la corrupción dentro de la Iglesia de Roma y esta corrupción fue causada por las sociedades secretas luciféricas. Muchos de los líderes de alto rango de la Iglesia Católica son miembros de las sociedades secretas con sede dentro del Vaticano. Si esto te parece poco probable, considera los rituales en latín realizados en público en donde el Papa y los sacerdotes del Vaticano adoran a Lucifer en llamas. La francmasonería es en muchas formas como las escuelas del misterio del mundo antiguo que se ha infiltrado, distorsionado y suprimido a las comunidades cristianas, ortodoxas y protestantes. Aunque los Estados Unidos fueron una nación protestante desde el principio, uno debe preguntarse por qué toleró un siglo de esclavitud, el genocidio de los nativos americanos y la exclusión de las mujeres. La respuesta es porque Washington DC siempre ha sido un fuerte masónico y luciférico. En muchas iglesias en América, la naturaleza dinámica y vital del cristianismo se ha perdido. Esta es la razón por la cual muchos cristianos están ciegos a la existencia de sus amos Illuminatis. La religión no es el único mecanismo que la francmasonería usa para el control de la sociedad. Numerosos fundadores del movimiento comunista global son también masones y los más altos líderes de este movimiento han sido y son satanistas. Puede que ellos pretendan ser ateos y puede que parezcan tener antecedentes judíos, pero los verdaderos titiriteros comunistas siempre son seguidores de Lucifer. Los creyentes judíos de la Torá y los cristianos creyentes en la Biblia comparten muchas creencias, pero hay tres formas en que el satanismo se ha expresado a través de la cultura judía. Muchos líderes judíos importantes son dirigidos por la agenda de Lucifer y es verdad que el satanismo de manera encubierta se ha abierto camino en un número de creencias y prácticas judías. Hay tres maneras esenciales en el que la cultura judía ha sido comprometida. Hace miles de años, un conflicto tomó lugar entre los seguidores de Baal y los adoradores del Dios de la Torá, el cual es el creador verdadero. El profeta Elías, así como otros, lucharon contra los adoradores de Baal. Este conflicto es descrito en un número de lugares en el Antiguo Testamento. Esta división dentro de la cultura judía aún existe. Esto significa que no todos los judíos adoran al mismo Dios. No todos quienes se hacen llamar judíos adoran al Dios de la Torá. Algunas personas judías adoran secretamente a Baal, el cual es también llamado Satán. La cábala es solamente filosofía babilónica luciférica con una capa hebrea. El Talmud babilónico, usado por muchos judíos, fue influenciado por muchos controladores luciféricos. Algunas de estas enseñanzas pueden ser virtuosas y otras pueden ser inofensivas, pero hay otras enseñanzas que son muy perturbadoras. Recuerden que la naturaleza de Lucifer es crear una clase de controladores aristócratas. Los aristócratas usan rituales ocultistas para comunicarse con demonios y algunos de estos demonios dirigen poderosas sociedades secretas ocultistas, que gobiernan sobre varias naciones del mundo, por lo que por 1000 años, desde el año de la luz, la humanidad ha sido engañada por influencias satánicas para participar en un estado de persistente rebelión contra Dios el Creador. Los cultos luciféricos han establecido sistemas de engaño en la tierra que nos apartan más y más tanto de Dios como de nuestro yo natural. Bueno, eso es todo por hoy del fragmento del libro de Kurt Barker, Deconstruyendo a los Illuminatis, tomado de la traducción del canal Fritz Springmeier en español.